Hola roleres, bienvenidos una vez más a Mates y Dragones, el episodio número 31. Estamos acá con mi compañero, el señor Manuel Cabeza Rivarola. ¿Cómo andás? Ando muy bien todavía, la verdad. ¿Por Porque qué? finalmente me diste un mate. Finalmente estamos tomando mate, es Mates y Dragones. Episodio 31, finalmente sucedió, gente. Bien, y estamos acá. Les quería comentar una cosa. Nosotros, bueno, somos todavía Esculazo, Manuel Cabeza Rivarola. Nos pueden encontrar así en nuestras redes. Y también nos pueden encontrar como Mates y Dragones. Y ahí está nuestro canal de Discord, donde pueden charlar. Y también nos pueden buscar en Patreon para darnos plata y recibir ciertos premios, como la posibilidad de jugar una campaña con nosotros que está por arrancar. Ahora bien, hay muchos elementos en las aventuras y en las campañas, muchas cosas que forman la estructura de lo que es una aventura. Una aventura. Hay muchas cosas, muchos factores. Yes. Tenemos la aventura per se, el objetivo al que están yendo, tenemos el tiempo muerto, el tiempo entre aventuras, y hay una cosa chiquitita que suele estar siempre ahí metida, que son los encuentros aleatorios, que hay como un montón de opiniones y un montón de perspectivas. Para mucha gente es, bueno, para rellenar un bache, para mucha gente es para poner algo divertido en medio de un montón de cosas medio aburridas. Para otro montón de gente es una pérdida de tiempo a la hora de ir al objetivo central. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son los encuentros aleatorios. Cabeza, ¿qué opinas vos de los encuentros aleatorios? Primero quería decir que me sorprende bastante. Usé finalmente el Instagram para hacer preguntas, para que no solamente recibirlas. Y la verdad, mucha gente me comentó que sí le gustan, sí le parecen un buen elemento los encuentros al azar, porque mi idea en mi imaginario era que era un elemento del juego que mucha más gente detestaba o no estaba de acuerdo o no le parecía algo valioso que gente que sí. Pero por lo menos en Instagram me han demostrado que eso parece ser al revés. Parece que hay mucha más gente que le gusta que no. ¿Qué lugar tienen los encuentros al azar en el mundo, en tu partida? Yo creo que los encuentros al azar son una increíble herramienta, al igual que muchas otras cosas son increíbles herramientas para utilizar en el juego, pero es una herramienta que ha mutado, se ha transformado y que su peso en el juego ha cambiado mucho a lo largo de los años, sobre todo comparándolo con lo que fue al principio. Antes de hablar un poco de dónde salieron y todas esas cosas, sí, yo creo que los encuentros al azar funcionan en muchos niveles, pueden funcionar en muchos niveles, pueden ser utilizados de diferentes formas. Por ejemplo, mejor dicho, creo que la idea principal de un encuentro al azar, de utilizar un sistema al azar para tus encuentros, creo que agrega otra capa entre vos y tu mundo. O sea, creo que hace que los jugadores digan, mirá, no es el máster el que nos está poniendo este encuentro al frente, es el mundo el que lo produjo. Claro, es algo que hemos hablado en varias ocasiones y en varios episodios, esta idea de despegar de alguna manera la voluntad del máster de él como jugador dentro de la mesa, de él como persona y de cosas que pasan. De que los jugadores puedan sentir que el mundo responde y reacciona a sus acciones y tiene cosas preparadas para ellos que no tienen nada que ver con el máster. Exactamente. Además, la segunda faceta principal que creo que encuentra su valor los encuentros al azar, encuentran su valor, es en la posibilidad de poder generar contenido. Capaz vos no estás tan inspirado como máster y es literalmente, a ver qué les puedo tirar a mis jugadores hoy o en este momento. Te puede destrabar de esos lugares y además puedes llenar áreas en las que uno normalmente no piensa. Puedes hacer encuentros al azar, no sería un encuentro, pero puedes usar tablas al azar para generar el clima del día, para generar eventos que no tengan que ver con combate. Los encuentros, recordemos, no necesariamente son encuentros de pelea. Eso te iba a preguntar respecto a mí me pasa que a veces en mi cabeza funcionan como encuentros al azar, cosas que de alguna manera preparé, pero porque tengo a veces la confusión de encuentro chico, encuentro intermedio con encuentro aleatorio. Exactamente. Como que los confundo en ese
¿A qué te referís exactamente con encuentro chico? ¿Y por qué crees que los confundís? Porque es algo que pasa en el transcurso de cosas importantes y que no está relacionado con la trama. Claro. Son los bandidos que se cruzan en el camino. Son los goblins que hay que pasar para ir a la cueva. Claro, exactamente. Pero porque estaban ahí y los jugadores se cruzaron en el camino de estas cosas. Claro. Y no al revés. Bueno, lo que estás diciendo, para mí, es algo a favor de la campaña. Porque Claro. la enriquece, le agrega cosas que los jugadores cuando ven algo que no está directamente relacionado con la trama, capaz no lo dicen, no lo sienten conscientemente, pero es algo más que da la idea de esto es un mundo vivo por fuera de esta trama inmediata que estamos teniendo en este momento. Claro. Es la oportunidad también de agregar variedad, capaz solamente lidiar con un problema todo el tiempo puede cansar, puede fatigar. La variedad también le agrega mucho a una historia, a un juego. Entonces, la posibilidad de decir, sí, estamos yendo al el calabozo donde se encuentran los cultistas a tener el ritual, porque lo estamos haciendo hace 5 sesiones. En el camino nos encontramos con Lobos. con un centauro que nos pregunta direcciones, con un grupo de mercaderes gnomos que está queriendo una escolta para llegar al pueblo más cercano. Una pequeña aventura secundaria para agregar variedad, para hacer que los jugadores piensen otra cosa, para que aprendan otras cosas de tu mundo. Entonces, creo que son, de vuelta, una gran oportunidad, y el hecho que sean al azar, de vuelta, refuerza esa idea de es el mundo que produce este contenido, no yo como máster. Claro. Por más que realmente fuiste vos el que llenó la tabla de encuentros, por lo tanto, técnicamente sos vos, pero lo que importa es el efecto psicológico y manipular a tus jugadores. Vamos con un poquito de lore, de historia. ¿Cómo aparecen, o bueno, cómo recaudaste la información de que aparecen, cómo arrancan los encuentros al azar y se vuelven carne del juego? Lo que pasa es que el D&D originalmente, la primera edición original, era una gran parte de ese juego. El libro te decía, bueno, si tus jugadores salen de los calabozos y se mueven a los pueblos, ¿cómo manejar eso? Bueno, usa este otro juego que existía de antes, que estoy 95% seguro que se llamaba Chainmail, que era un juego como una especie de simulador de guerra. Y no, perdón, se inspiró mucho en Chainmail para la parte de combate, pero para la parte de exploración se inspiró en otro juego cuyo nombre no recuerdo ahora, pero que era básicamente como un simulador de exploración en el mundo exterior, en el mundo salvaje. Y ese juego traía muchísimas tablas para poder generar climas, para poder generar encuentros con animales, cosas así. No era un juego de batalla. No era un juego de batalla ni de fantasía, pero era eso. Y el juego te decía, podés usar ese juego para llenar esta parte, que ese juego trae muchas tablas al azar. Por lo tanto, el resto de D&D y de la gente que jugaba D&D lo tomó como, bueno, es una parte estándar del juego, claro, tener todas estas tablas. La primera edición, digamos que terciarizaba la parte aleatoria a otro juego. Exactamente, sí, venía con ciertas tablas propias, sobre todo para generar sus encuentros contra criaturas, pero su ADN, ese ADN de azar, me parece que está bastante inscripto en juegos anteriores a ella. Es la razón principal por la cual seguimos teniendo encuentros al azar. Pero hay algo que tenían esas primeras ediciones que se fue perdiendo un poco a lo largo del tiempo, que es un poco la complejidad de esas mismas tablas. O sea, si vos hoy en día agarras el manual de Dungeon Master y te vas a sus ejemplos de tablas de encuentros al azar, son súper simples. Son súper simples, casi en su totalidad son de combate, y dicen, qué sé yo, se encuentran con 2 de 4 lobos más un oso, ponele, y nada más. Las tablas en las primeras ediciones te decían, tenías una tabla para fijarte contra qué enemigos peleaban, o mejor dicho, contra qué enemigos se encontraban y en qué cantidades. Tenías otra tabla para generar la distancia entre esos enemigos y los jugadores. Y tenías otra tabla, que esta me parece clave, que empecé a utilizar una vez que me enteré que existía esto, para generar la disposición de las criaturas. Las criaturas pueden arrancar amigables hacia el grupo,
Pueden arrancar neutrales, cautelosos, se quieren mantener lejos, o agresividad, se encuentran y pelean. Es una zarpada herramienta para el máster eso. Exactamente. No solamente para encuentros de criaturas, sino los jugadores van a hablar con un mercader que vos no esperás que vayan a hablar. No sabe, capaz el mercader es amigable, es malo, es neutral. Podés usar esta tabla para Parece, generar pero eso. me parece una idea brillante, porque aparte muchas veces pasa eso como máster, que caes en un lugar choto, reiterativo, en el cual cierto tipo de personajes siempre tienen el mismo tipo de approach hacia el grupo. Exactamente. Y todos los personajes que se crucen en el bosque van a ser de alguna manera agresivos con la party. Todos los personajes que se crucen en el cuerpo van a ser en el pueblo, de alguna manera van a ser amigables a la party. Ujú. Y está muy buena esta idea de decir, de liberarte de alguna manera ese espectro y decir, se pueden encontrar gente repiola en el bosque. Exactamente. Y gente re mala en el pueblo. Sí, sí, sí. Y te da... ¿Cuál es una de las razones principales, creo yo, por la que hay gente, resulta que no tanta, por lo menos en la encuesta que hice, que tiene una mala imagen, vamos a decir, de los encuentros al azar? Es porque todos los encuentros al azar, a los que están acostumbrados, o por lo menos de los que leen en los manuales actuales, son, vas a pelear contra esto. En cambio, esta otra forma de generarlos, te puede tocar un encuentro donde te encontrás un grupo de goblins piolazas que te quieren comerciar con vos y te quieren hablar de su pueblo. O sea, O esta otra están forma... fumando hachís o- ahí. Exactamente, me acabas de dar una idea. Exactamente. Entonces, esta nueva forma de generar encuentros te da encuentros mucho más variados y quizás tipos de encuentros con los que vos no hubieses pensado si no utilizabas estas tablas al azar. Y además, te ayuda a moderar la actitud de tus jugadores y a que no maten todo lo que se crucen. Porque, por ejemplo, Exactamente. yo, si voy caminando por el bosque con mi personaje, yo, por defecto, criatura que me cruce, criatura con la que voy a ser hostil. Ujú. Porque estoy acostumbrado a que sean hostil conmigo. Exactamente. Y estás tocando un punto, me parece, clave, que es esa repetitividad se da también porque el máster, si solamente genera encuentros al azar de combate, le está diciendo, entre comillas, a los Sí, jugadores... si salís del pueblo vas a pelear. Exactamente. Y esta otra forma de decir a tus jugadores, che, capaz no, también le da la idea a tus jugadores de decir, bueno, intentemos no decapitar a todos estos orcos, porque parece que ahora no están haciendo nada, intentemos otros diferentes approach. Entonces, esta ida y vuelta de generar encuentros distintos también va a generar soluciones más variadas por parte de tus jugadores, porque le estás diciendo que es posible. Y van a jugar diferente, van a jugar otro juego. Exactamente. Te juro que se me está, yo no sé si se nota en el juego, pero se me está como abriendo el marote así, Ujú. pero me estoy iluminando con esta idea de, chabón, tirar al azar la actitud que tienen los Exactamente. encuentros al azar. Un tip un poco más, hablando de números, la forma que lo hacían antes y la forma que yo lo estoy haciendo ahora es usar una tabla de 2 de 6, Sí. porque cuando usas, en vez de usar por ejemplo un de 12, usas 2 de 6, tenés muchas más probabilidades que salgan los números del medio, ¿no? 4 a 7, ponele. Sí. Mientras más te alejas de los números del medio, menos probable es. O sea, es mucho menos probable que salga un 2 o un 12 que un 7 si tiras 2 de 6. Es como una curva de campana. Claro. Entonces, al medio podés poner actitudes más neutrales quizás, que es lo más probable que salga. Y mientras más bajo te vas, más agresivos son los bichos, las criaturas. Y mientras más alto te vas, son más amigables. Entonces tenés esa ayuda de memoria, no hace falta que escribas una tabla cada vez que estás diseñando tus mercaderes. Claro. Tirás el 2 de 6, 12, no, ya está, el mercader le quiere regalarle algo. Claro. Entonces, Me parece muy bueno, porque aparte de eso, necesitas hacer una tabla de 2 a 12 Ujú. y listo. Y ese es el Exactamente. rango de actitudes. Y no lo puedes aplicar solamente para eso, sino para el clima. Tirás 2 de 6, si sale más o menos el medio, bueno, el clima está más o menos. Si sale más arriba, está hermoso el clima, y más abajo, tormentas, por ejemplo. Entonces Bueno, eso capaz requiere otro episodio, pero nunca he jugado una campaña que le dé pelota a las injerencias del clima. es que, creo yo, ese tipo de campaña tiene que diseñarse para, en mi opinión,
utilizando esas tablas de por sí, porque es una campaña en la que pensás que los jugadores van a explorar y van a ir mucho de un lado a otro. Tenés que pensar cómo rellenar, entre comillas, esos momentos, cómo agregarles decisiones interesantes. Y creo yo, las tablas al azar van, pero... Como trompa. Exactamente. Después de todo, originalmente ese sistema de tablas al azar nació principalmente de un juego de exploración de mundo. Claro. Así que no es coincidencia. ¿Y cómo manejas esto? Porque lo has dicho muchas veces y es un concepto que hemos tratado mucho en Mates y Dragones, pero del cual es difícil despegarse. Esta idea de que un encuentro al azar no es un combate. ¿Qué otros encuentros al azar podés generar como máster que sean otra cosa? Claro. Y que sigan siendo un desafío entretenido. Es una de las cosas más difíciles de pensar, porque no es uno de lo que está normalmente acostumbrado. Creo que me lo mencioné en cómo diseñar buenos encuentros de combate. Ya el hecho que sea un combate ya te da un elemento dramático y muy interesante. Entonces salir de eso es bastante difícil, es cierto. Bien, llenar la tabla con eventos que tengan quizás algo que ver con el terreno en el que están. Si están en una montaña, uno de los encuentros de la tabla puede ser hay un derrumbe en la montaña. Si están viajando por el mundo exterior, puede ser de repente los agarra una tormenta que no habían podido predecir, una tormenta de rayos. Tienen que buscar refugio, huir o ir a otro lado. Pueden ser NPCs que ya tengas preparado, que no sabes dónde exactamente ponerlos y se los encuentran en el mundo exterior. Ustedes en la campaña se habían encontrado con unos enanos viajando. Sí. Bueno, esos enanos fueron... mira, salió esta tabla. Cosas extrañas que hayas pensado de antemano, que no sabes exactamente dónde insertarlas. Una tabla de encuentros al azar es un buen lugar para hacerlo. Tenés un calabozo preparado de otra campaña y no sabes qué hacer con eso. Bueno, lo pones en una tabla de encuentros al azar y mientras los jugadores caminan por el bosque, mira, se encuentran con un calabozo y pueden si quieren explorarlo o no. Entonces, claro, todas las cositas misceláneas que no sabes exactamente dónde insertar pueden ir en una tabla de encuentros al azar. ¿Y cómo diseñamos, cómo creamos una buena tabla? Recomendaciones para hacer una buena tabla de encuentros al azar. By Manuel Cabeza Rivarola, Mates y Dragones. Yo creo que primero la clave es poner encuentros para los que más o menos estés, no sé si completamente preparado, pero ya te hagas una idea de cómo puede llegar a ir un encuentro de ese tipo. Por ejemplo, si querés poner una criatura súper exótica o una criatura que nunca hayas corrido, bueno, leer de antemano el manual de las estadísticas. Si vas a poner un dragón, por ejemplo, bueno, ¿qué puede llegar a estar haciendo ese dragón en una zona, en alguna de las zonas donde se lo pueden quizás llegar a encontrar? Otra clave es, no estoy del todo seguro si es necesaria mucha variedad de encuentros. Todo depende de cuántas veces crees que vas a tener que tirar en la tabla. Por ejemplo, yo la última campaña que corrí era una campaña fuertemente basada en la exploración. Era una isla donde yo esperaba que durante meses y meses los jugadores vayan a estar explorando esa isla, yendo de un lugar a otro. Entonces las tablas que construí eran bastante grandes, porque las quise hacer una sola vez y que me queden para el resto de la campaña. Para en cualquier momento, tienen que salir y tienen que ir a otro lado que yo no esperaba que vayan, bueno, saco la tabla y la tiro. Entonces, como esperaba usarlo mucho, construí tablas grandes. Claro. Lo inverso también es válido. Si es una tabla solamente para moverse a través de un calabozo, entonces una tabla con 8 entradas, 12 como mucho, capaz ya alcanza y sobra, capaz la usas 2 veces nomás. Otro muy buen elemento es la idea de, por ejemplo, hacerlo por zonas. Este es el desierto de los basiliscos. Entonces tu tabla va a tener muchas entradas de diferentes basiliscos, representando el hecho que hay muchos basiliscos en ese desierto. Claro. Entonces tienen muchas chances de encontrarse con uno. De vuelta, si usamos una tabla de 2 de 6, las entradas del medio serían basiliscos. Y ir
también la posibilidad de ir modificando esas tablas a medida que los jugadores modifican el mundo. Si destruyeron el campamento de los bandidos, bueno, sacás las entradas de bandidos que hay en la tabla de encuentros al azar y la cambias por otra cosa, representando el hecho de que ya no hay bandidos en la zona con los que se puedan enfrentar. Claro. Viene una incursión de bugbears a la zona, bueno, agregas bugbears a la tabla, representando el hecho que ahora se pueden encontrar con ellos en sus viajes. Claro. Esas son varias técnicas, me parece completamente Me válidas. parece muy buena la idea esta de decir, pensar en la demografía y en la población de la zona en la que estás laburando y el tipo de personajes. O sea, sería como pensar un poquito en el mundo en el que juegan los personajes y qué cosas pueden pasar en ese mundo. Exactamente. Y en base a eso crear una tabla de encuentros al azar. No es tanto el approach de decir una tabla completamente al azar. No. Yo creo que... O sea, si yo agarro y estoy jugando ahora, corro una campaña, agarro el manual de Dungeon Master, porque los personajes están en un desierto, y roleo la tabla que tiene la guía del Dungeon Master sobre encuentros en el desierto, porque yo creo, digamos, son muy buenas como para sacarte para salir al paso, porque capaz no estabas esperando que vayan al desierto, no tuviste tiempo de preparar algo más para tu mundo si van al desierto. Entonces creo que es completamente válido como para salir al paso. Te trabaste, bueno, ojea una tabla, ni siquiera rolear, capaz lees las entradas y decís, me gusta que peleen contra esto. Claro. Porque de vuelta, las tablas son una herramienta, no son una regla que tenés que obedecer. De hecho está bueno si, también depende del tipo de juego que tengas, pero está bueno respetar si por ahí vos diseñaste vos mismo una tabla, pero en ese momento decís, se me antoja este personaje, Completamente. tirarlo. Pero también hay otros masters que dicen, lo que me gusta de mi mundo es que las cosas se generen aleatoriamente. Exactamente. O sea, me gusta que el mundo sea algo que me sorprende. También recontra válido. Pero lo que yo te quería preguntar es algo que no me termina de cerrar, que es ¿por qué usar encuentros al azar? ¿Por qué no es conveniente o recomendable o no sé, o mejor decir, tengo todo los encuentros que planeo que tengan ya anotados con las posibilidades, si van para acá está este, si van para acá está este, si van para acá pasa esto? Es que no es algo intrínsecamente mejor, es una forma distinta de hacer las cosas que, y como vuelvo a hacer énfasis, es una herramienta. Por lo tanto, hay problemas que son mejor resueltos con esa herramienta y problemas que no. Te voy a dar un ejemplo que me parece emblemático y me parece muy importante para pensar, porque creo que pensar en esto fue algo que cambió mucho mi forma de ver esta herramienta justamente de la que estamos hablando. Pero imagínate que tus jugadores están en un calabozo, como pasa muy a menudo. No. Te lo juro. Están explorando el calabozo y encuentran una habitación llena de orcos, pelean contra los orcos, es una pelea difícil, ganan, pero están medio heridos, les faltan muchos caseros de hechizo. ¿Qué detiene a tus jugadores de decir, bueno, hagamos un descanso acá? Un descanso largo en esta habitación en la que estamos. Nada, de hecho se hace regularmente. Se hace regularmente, exactamente. Entonces, no existe una tensión por la cual los jugadores puedan decir, nos conviene descansar acá o nos conviene seguir adelante. En cambio, sí, en tu calabozo insertas un sistema de encuentros al azar en el que decís cada tanto tiempo del mundo, cada hora, por ejemplo, me fijo si sale un encuentro al azar y lo hago enfrente de los jugadores van a decir, che, capaz no está bueno descansar acá porque nos pueden venir otro grupo de orcos o algo peor a golpearnos. ¿Qué detiene a los jugadores de avanzar sin ton ni son por el calabozo pateando todas las puertas? Si patean una puerta, por ejemplo, generas un encuentro al azar porque están haciendo ruido. ¿Qué detiene a tus jugadores de decir, no, en esta habitación yo sé que hay una puerta secreta, nos tomemos el tiempo que nos tengamos que tomar para encontrarla, total no va a pasar nada? No, ahora sí puede pasar algo, un encuentro al azar. Algo que
mientras están en un lugar de peligro, les recuerda a los jugadores, che, esta es una zona de peligro, puede pasar cualquier cosa. Claro, le sume dinamismo. Exactamente. Y Esto le va a encantar al máster de la campaña que estamos corriendo, porque en un momento casi se muere del aburrimiento. Me dio esa sensación, porque eso, matamos los bichos de un calabozo, de una habitación de un calabozo. Sí. Ni siquiera lo exploramos todo. Nos tomamos un descanso largo, salimos, había gente esperándonos afuera, volvimos a entrar y volvimos a dormir. Exactamente. Como en los videojuegos. Sí. Y es algo que si los jugadores no tienen una razón para no descansar, lo van a hacer, porque es la decisión más óptima. Sí. No Quiero recuperar mis puntos de vida e incluso subir de nivel. Exactamente. Algo que hacen muchos máster en vez de usar una tabla de encuentro al azar es poner un límite de tiempo, cosa que hay veces creo que es muy correcto y hay veces que creo que tiene mucho más potencial utilizar estas tablas, porque además las puedes llenar de los mismos bichos con los que ya están peleando, entonces no hace falta que memorices muchos bloques de estadísticas nuevos, pero sí voy a dar una recomendación. Sobre todo uno de los máster que contestó una de las preguntas del Instagram, que dijo que le cuesta mucho usar tablas del encuentro al azar porque le da cosa tener que aprenderse tantos encuentros nuevos que quizás no va a utilizar o encuentros muy complejos. Mi recomendación Claro, es llenala de tus encuentros. llenarla de tus encuentros, y mi recomendación es llenarla de encuentros. No estoy hablando de difíciles o fáciles, sino encuentros simples. Encuentros quizás son 10 orcos. Claro. Que puede ser un encuentro muy difícil, pero un encuentro simple. Los orcos son bichos simples que tienen acciones poco complejas. Se acercan y pegan. Y reciben daño. No tienen mucho más que eso. Entonces eso te da la posibilidad de poder generar un encuentro en el momento sin tener que ir al manual de monstruos a repasar cuáles son los conjuros de este bicho, qué resistencias tiene, qué movimiento tiene. Intentar llenarlo con encuentros simples, y no hacen falta que uses muchos. Podés usar de vuelta la tabla de 2 de 6, 12 encuentros que pueden ser muy similares uno entre otros. Capaz la entrada del 7 se encuentran con 2 de 4 orcos más un lobo, por ejemplo. Entonces la cantidad también varía por entrada, entonces tenés más variedad ahí. La idea no necesariamente es que sea una pelea memorable, única, sino la idea es que sea un obstáculo más, algo con lo que tienen que lidiar los jugadores. Claro, estar pinchándolos. Exactamente. Lo cual, mucha gente también no se anima mucho o no le gustan tanto la idea de encuentros al azar porque tiene miedo que genere encuentros aburridos. Lo cual no siempre es algo malo. Ok, te iba a decir, porque es algo que pasa también. Sí. En mi opinión, no siempre es algo malo. El encuentro del que es un embole, sobre todo si es un encuentro al azar, va a reforzar aún más a tus jugadores. Che, no quiero otro encuentro al azar contra 10 orcos porque es un embole. Intentemos movernos un poco más eficientemente, más inteligentemente. Seamos sigilosos, no usemos la antorcha. Abramos con cuidado esta puerta. Todo para reforzar la idea de que, muévanse con cuidado por este lugar de peligro. Claro, porque por ahí eso también es una herramienta que no había tenido en cuenta, pero de decir, puedo molestar a mis jugadores no solamente lastimando sus personajes, sino aburriéndolos. Exactamente. Entonces, si quiero que se muevan rápido, puedo ponerle un encuentro aburrido para que no quieran repetir esa situación. Dios, sos un puto genio. Me parece muy, muy bien. Felicitaciones. Gracias. Qué buen podcast que hacemos. Ahora soy un evangelizador de encuentros al azar. Me gusta. Porque aparte era una duda que yo tenía. Digo, ¿cómo hacemos para evitar que sean aburridos? No lo evites. No lo evites. Y además, inclusive en el calabozo podés agregar la tabla de disposición, y capaz en el calabozo se encuentran con 2 orcos que en realidad quieren irse del calabozo, quieren huir y les piden ayuda a los héroes, quizás, no sé. Podés agregar mucha variedad y mucha cosa interesante en el calabozo. Sí, le podés dar como muchos matices, mucho color. Otro consejo que no tiene mucho que ver, pero es rápido, para evitar que tus combates sean aburridos. Los combates suelen ser aburridos cuando siempre son a la muerte y solamente se terminan cuando todos los monstruos han muerto. Si los monstruos, sobre todo si son monstruos con inteligencia, empiezan a ver que todos sus compañeros están cayendo, huyen. Y es una forma de terminar rápido un encuentro antes de que se alargue demasiado. Claro. Los jugadores deciden matar primero al líder de los orcos para que el resto huya.
Cosas así puedes incluir para evitar el tedio. Sí. Sí, ya después si los jugadores deciden perseguir a los que huyen, no se estaban aburriendo tanto entonces. Exactamente. Eso es aburrido para el máster nomás. Sí. Antes de olvidarme, quería terminar hablando de, bueno, un poco, de paso como para resumir un poquito. Bueno, si sos un máster que nunca usó un encuentro al azar, vas a usar un encuentro al azar, ¿qué haces exactamente? Digamos? ¿Cómo puede ser el proceso? ¿Cómo, digamos, yendo a la mesa, yendo a lo físico? ¿Qué tocas? Claro, y antes de eso me parece entre qué y qué pones un evento al azar. Exactamente. Eso, el entre qué y qué, en dónde exactamente va el encuentro al azar, es una decisión que va a depender mucho de la aventura en la que estés corriendo en este momento, del lugar en donde estén tus jugadores, porque no es una regla general. Por ejemplo, lo que estuve hablando de calabozos, podés decidir, bueno, si hacen mucho ruido en el calabozo, hago una tirada de encuentros al azar. Claro, si se quedan mucho tiempo en una habitación. Exactamente. Si pasa una determinada cantidad de tiempo, hago una tirada de encuentro al azar. Que de hecho es por eso que en ediciones, en las primeras ediciones, había toda una sección sobre el turno de exploración. O sea, cuando los jugadores estaban explorando el calabozo, lo hacían como en un turno que no era tan acotado como el de combate, era un poco más alargado y creo que eran módulos de 10 minutos, por ejemplo. Eso era porque, bueno, cada 10 minutos, fíjate si salen encuentros al azar. Era una forma de seguir el tiempo también. Una forma de decirle a tus jugadores, salieron 6 encuentros al azar, bueno, pasó una hora. Claro. Igualmente cuando digo fijarse, y ahora voy al proceso de cómo se hace para determinar encuentros al azar, cuando digo chequear la tabla no es, bueno, va a salir un encuentro al azar. Capaz primero te fijas si efectivamente va a salir uno. Primero después haces una tirada de dados, por ejemplo, no sé, tiras un D6, si sale uno, bueno, se encuentran con algo. Y vas a la tabla de encuentros al azar para determinar contra qué se encuentran. Claro. Si tenés miedo de no estar completamente preparado porque es algo que tenés que armar en el momento, podés, antes de la partida, rolear varios encuentros al azar ya de antemano. Y a medida que los jugadores se encuentran con un encuentro, bueno, te fijas a la lista de los que ya preparaste, bueno, se encuentran con esto, se encuentran con esto, se encuentran con esto, y así, y los vas tachando, digamos. Sí. Aunque también está bueno para los jugadores rolearlos al frente de ellos, porque de vuelta va a lo que dijimos al principio de esa sensación de que no, esto es algo que está generando el mundo y no el máster. Claro. Pero bueno, cada uno lo hace según su estilo. Bien. Primero determina si sale efectivamente un encuentro al azar, después podés determinar qué encuentro sale y por último la disposición de lo que se están encontrando. Todo eso, si querés evitar hacer 3 tiradas de dados distintas para ver 3 tablas distintas, lo podés colapsar todo en una sola tabla. Por ejemplo, si más o menos te fijas, entre todas las tiradas hay un, no sé, 10% de posibilidades de que se encuentre con un orco. Bueno, sí. En vez de hacer todas esas tiradas, tiras un D100 y si sale de 0 a 10, se encuentra con un orco. Claro. Por ejemplo. Y así... Pero bueno, el proceso también, de vuelta, como dije, esto es una herramienta, úsenla como mejor se adapte a su propio juego. No se queden solamente con lo que digo yo y solamente con lo que dice el manual. Una última cosita que me gustaría repasar, que es medio una obviedad, pero que me parece que acá tenemos que hablar de todo. Está perfecto. Es cuando un personaje jugador muere en un encuentro al azar. Uh-huh. Que es un miedo que tienen muchos masters de decir, esto no es ni siquiera gratificante para mí, porque yo no puse un monstruo para matarlo. Uh-huh. Y nada, y el jugador se murió. Yo pienso que la muerte tiene que ser una opción real en toda mesa. Me parece aburridísimo los juegos en los que me doy cuenta que no va a pasar. Uh-huh. O en los que solamente puede pasar cuando esté pasando algo importante, entre comillas. Claro. Uh-huh. Me gusta la idea no de morirme por una trampa, eso sí me parece frustrante. Uh-huh. Pero... Sobre todo si es una trampa barata. Claro, de las que si es un hueco en el piso con clavos. Y fallaste tu tirada de percepción, caíste, moriste. Sí, okay. sí. Pero eso, si quieren saber más, vayan a chequear el episodio de trampas. Pero esta idea de... Lo que quiero transmitir, que no me estaba saliendo, es... Si bien vos estás como máster despegándote del mundo, los jugadores nunca van a terminar de interpretar
esto es algo que vos tenías planeado o no. En el sentido de no van a tener esta frustración de me mató algo que el máster le salió en los dados al voleo, sino decir, no, este es un mundo complejo en el cual me puede matar algo que aparece en cualquier lado. Exactamente. ¿Cómo lidiar con ese miedo? Para mí, la solución simple, la que siempre es la solución más simple, es hablarlo de antemano con los jugadores, decirles, chicos, hay muchas cosas que van a pasar por tiradas de dados, muchas cosas que van a surgir de tablas al azar. Eso no significa que los encuentros sean menos o más peligrosos. Eso no significa que no puedan morir por un ogro que se encontraron en medio del bosque que no tiene nada que ver con la trama. Porque las criaturas del mundo suelen ser peligrosas y tienen que tener cuidado. Si no existe la posibilidad de la muerte, ¿para qué van a tener cuidado contra esas criaturas? Porque el ogro de que los ataque en el bosque tiene tantas ganas de matarlos como el villano que yo les pongo al frente. Claro. Si es un miedo más del máster que de los jugadores, yo les diría, estén abiertos más a la posibilidad de una historia emergente, de algo que no surja de una aventura que ya más o menos tienen pensada, sino algo que surja del momento, de la mesa. De la misma forma que a mí me encanta cuando un jugador hace algo que yo no esperaba y lleva la historia en una dirección que yo no esperaba. También me encanta cuando un encuentro memorable surge de un lugar donde yo no lo esperaba. Claro. Y si vos te permitís el usar estos elementos al azar que generen cosas que no esperabas porque es azar, te estás dando la posibilidad de que suceda eso, que sucedan cosas que no esperabas y que le dé eso de que surja algo valioso, algo que no esperabas, enriquece muchísimo tu partida, me parece. Perfecto, hasta que hemos llegado con el episodio número 31 de Mates y Dragones dedicado a encuentros al azar. Gente, ya saben, si les gustó esto, lo que tienen que hacer es ponerle ahí seguir en Spotify y compartirlo. Nosotros nos sirve un montón que lo compartan y la verdad que somos una banda. Si quieren ayudar más allá de compartir este episodio, que ya es un montón, lo que pueden hacer es seguirnos en Instagram, y si quieren ayudar más pueden entrar a www.patreon.com/matesydragones y hacer una pequeña donación mensual para ayudarnos a nosotros con nuestro sueldo de podcasters. No, y además estamos queriendo, vamos a empezar a streamear ciertas cosas y que al principio capaz no van a salir tan bien por el equipo que tenemos, así que nos van a ayudar a mejorar la calidad de todo. Y si quieren que eventualmente lleguemos a cumplir la fantasía de tener nuestra propia versión de Crítica Role, de zarpadas partidas filmadas, editadas y subidas a internet para que todo el mundo pueda verlas y disfrutarlas, eso va a requerir un montón de plata que en este momento no tenemos, así que depende un montón del apoyo que tengamos. Dicho todo esto, les quiero invitar una vez más, como siempre, a escuchar el mejor podcast del mundo que se llama El Sistema Digestivo, en el cual no nos escuchan tan serios, porque sí, esta es nuestra versión seria, aunque ustedes no lo crean. Y nada, y a seguirnos a nosotros también particularmente, Manuel Cabeza Rivarola y Tobias Culas. Exactamente, baby. Gente, nos vemos la semana que viene con más Mates y Dragones y eso. Adiós. Adiós, baby. Nos vemos.